Te saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A toda la asamblea, a toda la congregación en este día. Un maravilloso día. Amén. Hay un ambiente muy especial. Gloria a Dios. No sé si usted lo siente. Gloria a Dios. Pero hay un ambiente muy rico, muy Aleluya. especial. Dan ganas de seguir alabando al Señor. Sí, Señor. Esta es parte de la alabanza, igual la palabra del Señor. Sí. Les voy a invitar a que abran sus Biblias para tomar el texto de base de esta predicación de este día. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Amén. 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 Te invito a leer esta palabra, Sí. una palabra maravillosa. Amén. Por reverencia a la palabra, como decimos, porque Jesús es el verbo Amén. que se hizo carne, leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. 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 Dice así el libro de Santiago, Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y escuche bien esta parte. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Quiero que la iglesia por favor diga y repita esta última parte. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Reciba su asiento. Sí. Y no deje de alabar al Señor ahí en ese lugar. No porque se siente, ¿cierto? No va a decir amén, no va a decir gloria a Dios, no va a decir santo su nombre, no va a decir así es Señor, bendito el Señor. Lo que Dios le inste a hablar a usted. Ayer fuimos por misericordia, mire esta palabra se usa mucho, y este es el título de predicación, el poder de la misericordia. Amén. Todos usamos la palabra misericordia, pero no todos sabemos el trasfondo, el significado real de la misericordia y el poder que trae la misericordia. Sí, sí. Todos decimos, ¿usted sabe por qué está acá? Ejemplo, pregunta. ¿Usted sabe por qué está acá? Por la misericordia de Dios. Sí. Por eso estamos todos reunidos acá hoy, por la pura misericordia de Dios. Amén. Porque a lo mejor no merecemos estar aquí. Pero como Dios es grande en amor y misericordia, y el atributo más grande de Dios es la misericordia, es por eso que usted y yo estamos hoy acá. Amén. Por la pura misericordia de Dios. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a usted. Amén. Sí. Ayer había un jovencito que hacía una reflexión allá en Purranque y hablaba del libro de Jeremías. Amén. Los que pudimos ir, ¿cierto?, a acompañar a los jóvenes y a llegarnos a esa bendición, el jovencito hablaba del libro de Jeremías, un versículo tomado ayer, y decía que Dios Jehová es el Dios de toda carne y que no hay nada imposible para él. Amén. Amén. Sí. También sabemos que a Abraham, cuando se le da la promesa del hijo, ¿cierto? Sí. También el ángel le dice y le hace la pregunta, ¿habrá algo imposible para ti? Sí. Y después vemos en el Nuevo Testamento cuando el ángel se le parece, ¿cierto?, a la hermana María y le dice, ¿habrá algo imposible para ti? Sí. Porque no hay ninguna cosa imposible para ti. Amén. Amén o no. Gloria a Que Dios. Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Espero que me vaya entendiendo y me pueda yo ir explicando bien. Amén. Estoy nervioso, de verdad que estoy nervioso. Estuve a punto de decirle al pastor que no iba a predicar, pero lo dejé en las manos de Dios. Amén. Si Dios lo permitía que predicara hoy día, iba a predicar. Amén. Entonces no hay nada imposible para Dios. Sí. Y el atributo más grande que nos tiene acá reunido es la misericordia de Dios. Amén. Si usted ha pecado, si usted ha fallado, si usted se siente derrotado, indigno quizá, déjeme decirle a usted que la misericordia de Dios lo capacita. Amén. La misericordia de Dios lo perdona. Sí. La misericordia de Dios le da una oportunidad más. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. No hay nada imposible para Dios. Sí, Señor. Pero Amén. hay un imposible, si hacemos un juego semántico de las palabras, hay un imposible de Dios. Se lo leo. Escuche bien, tome atención. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. El único imposible que hay en la Biblia.
Dios no puede mentir. Amén. Que Dios le bendiga a usted, que Dios le guarde. Tenemos una palabra del Señor. La voy a buscar rápidamente. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. No se escucha mucho la cortina de trasfondo. Si pudiera darle un poquito para acá. Amén. Gracias. Mire, escuche bien esta palabra. Dios le bendiga a usted. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Quién dijo esto? El rey David. ¿Por qué dijo esto el rey David? Porque el rey David era perseguido por el primer rey de Israel. ¿Usted sabe cuál fue? Saúl. Amén. Dios bendiga a los pequeños. Amén. Se nota que están estudiando los pequeños. Amén. El primer rey de Israel perseguía al ungido de Jehová, que estaba profetizado que iba a ser el sucesor. Y en esa instancia, cuando el rey Saúl perseguía a David, lo trató de matar una o dos veces con la lanza. Él fue en su momento buscado por los guardias del reino de Saúl. Fueron a buscarlo a su lecho, a su cama, y Mical lo descolgó por la ventana y lo ayudó a escapar al rey David. Y de todas esas peripecias y aventuras, el rey David termina escribiendo en este salmo, dice que él por las mañanas alabará la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esta historia? Que nosotros nos insta hoy a que también hagamos este ejemplo, porque la Biblia quedó como ejemplo para nosotros. Amén. ¿Y cuál es el ejemplo que rescatamos de esta enseñanza, de esta experiencia, de esta historia real del rey David? Ser agradecidos nosotros cada mañana por la misericordia de Dios. Amén. No levantarnos rápido, como dicen algunos, ducharnos, quizás tomarnos un café, pescar el celular y al trabajo o al estudio, que no es malo. Primeramente agradecerle a Dios. Amén. Porque usted y yo podemos tener un día más de aliento. Amén. De vida. Sí, porque no somos los mejores, sí, pero a Dios le ha placido tenerlo a usted acá. Sí, a Dios le ha placido elegirlo a usted. Y si Dios lo llamó a usted, y si Dios permitió que esas puertas se abrieran hoy, es porque Dios tiene un plan, un propósito con su vida. Amén. Y Dios no se equivoca. Amén. El único que no se equivoca es Dios. Amén. Gloria. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le guarde. Sí, porque Dios no se equivocó. Amén. Porque usted naciera en el vientre de su madre. Sí, porque lo tenía elegido, elegida desde antes de la fundación del mundo. Amén. Que Dios le bendiga a usted. Sí, Señor. Tenemos otra palabra del Señor, maravillosa. Espero que se esté entendiendo el mensaje, porque aquí toda la gloria es para el Señor. Amén. Toda la gloria, la honra y la alabanza siempre serán para Él. Amén. Y por Él y para Él, porque para Él son todas las cosas. Amén. Que Dios le bendiga a usted, que Dios le guarde. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí. Hay otra palabra maravillosa aquí. Toda la palabra del Señor es maravillosa. Escuche bien. Entonces David, seguimos con el rey David, dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Así es. Sí. El rey David tuvo que vivir otro proceso, otra circunstancia en su vida. El rey David, ¿qué había hecho para decir estas palabras? ¿Por qué quedaron inscritas en el libro de las crónicas? ¿Por qué quedó esta palabra impregnada para nuestras vidas? Porque él cometió un error grave delante de la presencia de Dios. Y todos nosotros podemos equivocarnos, fallarle a Dios. Pero encontramos esta palabra que nos da una oportunidad. Amén. Esta palabra el salmista decía que son muchas misericordias, son muchas las misericordias. No es una, no es una oportunidad que Dios nos da. Él es un Dios de oportunidad. Amén. Es un Dios de misericordia. Gloria a Dios. Dios no es un Dios de un acto. Sabemos que Dios va a juzgar algún día. En algún momento va a haber un juicio. Pero no porque vaya a haber un juicio un día quiere decir que Dios es un Dios de juicios. Porque si vemos desde la eternidad, son las humanidades, la misericordia hasta la eternidad. Amén. Dice que son desde la eternidad
hasta la eternidad. Sí. O sea, los actos de Dios son consecuencias de puras misericordias. Misericordia tras misericordia, oportunidad tras oportunidad, perdón tras perdón, Amén. restauración tras restauración, Amén. reconciliación tras reconciliación. Sí, Señor. Siempre Dios le daba una oportunidad a su pueblo. Amén. Y nosotros que somos la novia del Cordero, también tenemos otra nueva oportunidad. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a usted. Amén. Yo quiero que se levante el que diga y el que sienta que necesita la misericordia de Dios. ¿Quién necesita la misericordia de Dios? Amén. Levántese Amén. el que necesite la misericordia de Dios. Póngase de pie el que necesita vivir bajo la misericordia de Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor por su misericordia y su verdad. Amén. Que Dios le bendiga, reciba su asiento. Amén. Yo igual necesito la cobertura, la misericordia de Dios. Amén. ¿Qué había hecho el rey David para escribir que sus misericordias son muchas? ¿Qué había hecho el rey David para darse cuenta que era mejor caer en las manos de Dios que en las manos del hombre? David había hecho un censo. David había mandado al capitán del ejército, Joab, a que censara al pueblo, y eso fue de pecado delante de la presencia del Señor. Así que vino el profeta Gad, y el profeta Gad trajo palabra del Señor, así como Dios trae palabra para el pueblo hoy día. Amén. Dios dice que tiene misericordia Amén. de ti, pueblo querido. Dios dice que tiene misericordia de mi Amén. vida y de tu vida. Amén. Y Dios dice que por la misericordia de Él estamos hoy acá. Amén. Por su Gloria a Dios. misericordia. Entiéndalo bien, oiga bien. Entonces el rey David entendió el mensaje, oyó la voz del profeta y dijo: elegiré las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le mandó un mensaje terrible. Le dijo: elige 3 años de hambre o elige 3 meses huir delante de la espada de tus enemigos, o la espada de Jehová, que era 3 días de pestilencia en el pueblo y mortandad absoluta. Y David no halló que elegir. Dijo: no, contra mis enemigos caer en manos de ellos no, caer en las manos del hombre no, prefiero caer en las misericordias, en las manos de Dios. Amén. Porque sus misericordias son muchas. Amén. Y todos sabemos la historia, ¿cierto? Sí. Como hubo mortandad, hubo una peste, pero llegó un momento en que Jehová, cuando el ángel llegó a Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad amada, le dijo que detuviera la mano. Y ahí se detuvo en la era de Nauna, Jebuseo, y ahí David levantó un altar. Y ahí por precio compró la heredad, compró los trillos, compró los bueyes y levantó un altar y hizo un holocausto a Dios Amén. en gratitud porque había parado la mortandad. Sí, Señor. Muchas veces los líderes cometen pecado y caen en consecuencia a la congregación, al pueblo. No lo digo por esta iglesia, sino lo digo porque nosotros somos cada uno líderes de nuestra casa. Sí. Y si tomamos una mala decisión puede traer consecuencias Sí. para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia, para nuestra parentela, para nuestros colegas en el trabajo. Depende de la decisión que tomemos. Es por eso que hay que pedirle orientación, dirección a Dios. Amén. Que Dios le bendiga a usted, Amén. que Dios le guarde. Sí. Sabemos que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Gloria a Dios. Muchas veces el enemigo le dice a usted: ¿qué te va a perdonar el Señor? ¿Qué te va a perdonar Dios si de nuevo caíste? De nuevo fallaste. Mira lo que hiciste. Pero la palabra de Dios me dice a mí y le dice a usted que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Amén. Nuevas son cada mañana. Que Dios le bendiga a usted, que Dios le guarde. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjeme decirle a usted que el primer versículo que leímos de la epístola de Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Si usted enfrenta al juicio y a la misericordia por la palabra de Dios, a mí me enseña que la misericordia siempre, no a veces, siempre triunfará sobre el juicio. Amén. Que Dios le bendiga a usted. ¿Me escuchó bien? La misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Sobre los legalistas,
sobre aquellos que tienen quizás el espíritu fariseo, quizás apuntan, quizás critican, quizás cuando del líder le dicen, mire, este hermano hizo esto, esta hermana hizo esto otro, lo vi acá, lo escuché allá. Déjeme decirle que la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Amén. La misericordia de Dios son muchas. Sí. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sí. La misericordia desde la eternidad no la conocemos, porque siempre ha existido. Pero la misericordia de la eternidad futura, esa sí la conoceremos si seguimos en este camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme decirle a usted que la misericordia está sobre las obras. Sí. La misericordia está sobre la creación. Esa es un tipo de misericordia. La misericordia que Dios nos da de tener la naturaleza, los animales, los volcanes, los mares donde sacamos los recursos. Esa es la misericordia sobre sus obras. Amén. Está también la otra misericordia momentánea, la misericordia en la que dice en Mateo 5:45 que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Esa es una misericordia momentánea. Muchas veces usted quizá ha leído la palabra de Dios que dice que nosotros no miremos cuando el malo, el impío prospera, no lo envidiemos, porque al fin de su camino. Sí. Quizá usted ve gente que no va a la iglesia, que no se congrega, gente que no diezma, gente que no ora, gente que blasfema contra Dios, gente que quizá va a secta, gente que quizás se burla del evangelio y les va bien. Y usted dice, pero ¿cómo si yo me esfuerzo? Y yo trato de poner todo mi empeño, trato de buscar a Dios, trato de no fallarle a Dios, pero ¿por qué a este tipo le va bien? Déjeme decirle que esa es la misericordia momentánea. Así es. Es una misericordia limitada. Es una misericordia como la que tuvo el rico y Lázaro. Amén. ¿Se acuerda de ese pasaje de la Biblia? El rico vestía con esplendidez y hacía banquete continuamente. Pero llegó el día, ¿cierto?, en que él falleció. Y sabemos la historia, ¿cierto? Lázaro se fue al seno de Abraham. Ahí hay una diferencia entre la misericordia momentánea, la misericordia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. El mentiroso miente, el ladrón roba, el violador viola, el asesino mata y al otro día el sol le brilla igual. Pero eso es una misericordia momentánea. Nosotros vamos tras la otra misericordia, Amén. tras la misericordia eterna, tras la misericordia que dura para siempre y que Aleluya. permanece para siempre. Gloria a Dios. Por eso estamos acá, por eso Dios nos concede un día más de vida, por eso Amén. Dios nos llama en este día a reconocer las misericordias de Dios Amén. cada mañana Sí, Señor. y a creer. No importa que usted haya fallado, quizá usted no ha cometido un delito físicamente, pero quizá usted ha tenido un pensamiento terrible, un pensamiento desagradable delante de Dios, pero Dios que conoce y escudriña las mentes y los corazones le dice, hijo mío, hija mía, mi misericordia está hoy dispuesta para ti. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gloria a Dios. Quiero leer otra palabra del Señor en el nombre de Jesús. Escuchen la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Sí. Gloria a Dios para siempre. Sí. Dice así la palabra del Señor, escuche bien. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Amén. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús, ¿cierto? Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno.
vete y no peques más. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el Dios que le servimos. Amén. A ese es el Dios que buscamos. Amén. A ese es el Dios que hoy día alabamos. Amén. Ese es el Dios que está en medio de nosotros. Un Dios de misericordia. Amén. Un Dios que no te juzga por tu pecado. Un Dios que no te apunta con el dedo. Un Dios que te dice, ni yo te condeno. Amén. Porque Jesús lo dijo de sus labios. No he venido a condenar al mundo, sino que he venido a que el mundo sea salvo. Amén. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a ustedes. Amén. Misericordia, etimología del latín miser, desdichado. Escuche, la palabra misericordia se divide, es una palabra compuesta, se divide en miser, desdichado y corazón. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios toma nuestros pecados, toma nuestras faltas, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras desdichas. Todo lo malo en nosotros Dios lo toma y lo pasa por su corazón. Amén. Y escuche bien, Amén. no nos da el pago que merecen nuestros actos. Aleluya. Porque así dice el salmista. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Amén. ni nos ha pagado como merecían nuestros actos. Porque Él es clemente y misericordioso, Amén. lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén o no. Me gozaba porque el hermano, yo no me puse de acuerdo con el hermano, él pidió que el siervo Jeremías leyera el devocional y en el último versículo ahí hablaba de la misericordia. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, porque nada se hace al azar. Amén. Todo se hace dentro de los designios de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios toma nuestras faltas, nuestros pecados, dice que lo pasa por su corazón y no nos da el pago que merecemos. Usted sabe que para que haya misericordia sobre nuestras vidas, alguien tiene que haber pecado, fallado, errado. Alguien tiene que necesitar de Dios. Amén. El ciego Bartimeo clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía una necesidad. ¿Se acuerda usted cuando el ladrón estaba en la cruz? Dijo: nosotros la verdad, ¿cierto? Merecemos esto. Pero este justo que ha hecho. A veces se confunde la misericordia con la gracia. No es lo mismo. No es lo mismo. Es otro atributo de Dios. Así como la fidelidad de Dios es un atributo, la gracia de Dios es otro atributo y la misericordia de Dios es uno de los atributos más grandes. Gloria. Aleluya. Sí, Señor. Entonces Dios toma nuestra desgracia y la pasa por su corazón y no nos da el pago que merecemos. Amén. Ese es nuestro Dios de misericordia. Sí. Ese es nuestro Dios de bondad. Sí. No nos da el pago que merecían nuestros actos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Tenemos a Jonás en la Biblia. Jonás, a él se le encomendó, usted sabe la historia, ir a predicar a Nínive, esa ciudad grande donde había más de 120.000 personas. Y él, después de todo, terminó yendo. Ustedes saben la historia. Pero él estaba enojado porque Jonás era un religioso. Jonás era un siervo de Dios, un profeta de Dios, un ungido con Dios. Él oía la voz de Dios audible. Amén. Pero él era un religioso de corazón. ¿Por qué? Porque él quería que el pueblo de Nínive fuera destruido. Y él se ganó una colina y quería ver cómo Dios los destruyera. Y él se enojó con Dios. ¿Por qué? Porque Dios vio que el pueblo, ¿cierto?, de Nínive se arrepintió, proclamaron ayuno, ¿cierto? Y Dios vio ese sacrificio, vio que se convirtieron de la rapiña, del pecado, y entonces Dios los perdonó. Amén. ¿Y qué dijo Jonás? Yo sabía, por eso no quería ir, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, clemente, y que se duele del pecado. Por eso, muchas veces nosotros juzgamos, criticamos. No, el hermano no vino, la hermana no vino porque quizás, ¿qué hizo? Tenemos que clamar misericordia. Amén. Nada más. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Un ejemplo cortito. Había un
gobernante, un mandatario, para que me entiendan la diferencia entre misericordia y gracia. Había un mandatario que salió a casar con su hijo, ¿cierto? En estos reinados antiguos, y sale a casar a la aventura, sale el mandatario con su heredero, y en estas cosas, ¿cierto? Andaban con arco y flecha y andaban otros cazadores por ahí, para que me entienda la diferencia entre gracia y misericordia. Y entonces andaban cazando y de repente un cazador furtivo por ahí lanza una flecha a la aventura y mata al hijo del heredero. Este gobernante mandatario manda a buscar, ¿cierto?, el personal de la guardia y que le traigan a aquel que le mató al hijo, al heredero, porque lo iba a juzgar y lo iba a condenar. Lo traen, lo apresan al tipo que había lanzado la flecha, que había matado al hijo del heredero, y este tipo, cuando estaba enfrente del mandatario, clama misericordia. Clamó misericordia al gobernante, al mandatario, y este lo perdonó. Este, por el hecho de pedirle misericordia y ver la humillación, lo perdonó. Merecía el juicio, merecía la muerte, pero él lo perdonó por misericordia. Y ahora viene la gracia. ¿Y sabe lo que es? La gracia es un favor de Dios. La gracia de este mandatario lo adoptó como hijo. Le dijo: te adoptaré como hijo. Le hizo un favor. Le aplicó la misericordia, el perdón, y más encima le añadió un favor. Le dio gracia. Le hizo un favor. Lo cobijó como su hijo, como su heredero. Amén. Eso es más o menos una sinopsis para que puedan entender la diferencia entre la gracia y la misericordia. Para que haya misericordia, ¿sabe lo que antecede la misericordia? El pecado. Cuando un ser imperfecto peca, puede clamar misericordia, porque la misericordia no es para los seres perfectos. Los ángeles no gozan de misericordia. Los ángeles que están actualmente con Dios no gozan de misericordia, porque ellos están con Dios, son seres perfectos. Ellos no han pecado. Ellos no reciben misericordia. Ellos reciben la gracia de Dios, el favor de Dios de poder estar ahí. Amén. Con Él, en presencia de Dios, y ser ministro, mensajero. Ellos tienen el favor de poder servirnos a nosotros. Son espíritus ministradores. Aleluya. Al servicio de sus santos, de sus hijos. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le guarde. Amén. Entonces se presupone que antes de la misericordia está el pecado. Donde hay pecado puede haber derramamiento de misericordia. Que Dios le bendiga a usted. Amén. Mire, escuche bien. Antes leía en Google el juicio de Nuremberg. No sé si alguien lo ha escuchado. Fueron cuando se juzgaron a todos los nazis que, ¿cierto?, hicieron el desastre en la Segunda Guerra Mundial. Los que cometieron delitos atroces en la guerra, en la Segunda, ¿cierto?, Guerra Mundial. En 1945 se instauró el juicio de Nuremberg en Alemania. Duró como 4 años el juicio, más de 300.000 declaraciones. Y sabe que estos generales, estos asesinos del pueblo judío, estos nazis, tuvieron una oportunidad de escuchar el Evangelio. Y muchos se arrepintieron. Y también hubo el comentario de la historia que mucha gente dijo: pero ¿cómo es posible que estos hombres puedan alcanzar el Evangelio y arrepentirse? No es justo que estos hombres que cometieron alevosía, atrocidades, crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Dios, torturaron, mataron, quemaron, incineraron, que no hicieron experimentos. ¿Cómo puede ser que ellos puedan reconciliarse con Dios y recibir el perdón de Dios? No es justo, decían algunos. Sí, a lo mejor la misericordia no es justa. A lo mejor parece que no es justa. Pero ese es el Dios que nosotros alabamos. Amén. Un Dios que puede perdonar al más vil pecador. Amén. No importa la falta del pecado, Dios, mientras tenga vida, usted tiene esperanza. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que
Que Dios le guarde a usted. Gloria a Dios. Santo es. La historia de, ustedes todos saben, la historia de Lady Di. Ustedes conocieron a la Lady Di, la escucharon, la vieron quizás en las noticias muchas veces, ¿cierto? Lady Di, ¿saben ustedes que ella tuvo la posibilidad de escuchar a Billy Graham, un gran predicador allá en Inglaterra? Lady Di tuvo la oportunidad de escuchar al predicador. No importa el renombre del predicador, lo que importa es que predique la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra es espíritu y es vida. Porque la palabra no volverá vacía. Amén. Porque déjeme decirle a usted que está ahí en la banca, hay una bendición para todo aquel que escucha la palabra. Amén. Porque en Apocalipsis así lo dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo es cercano. Amén. Hay una bendición sobre su vida. Sí. Para todo aquel que escucha Amén. con seriedad, con respeto, con convicción, con certeza, con fe, Amén. la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando muere Lady Di, todos saben que fue algo trágico. Muere, ¿cierto?, en París. Iba con Dodi Al-Fayed en un Mercedes negro, chocan en el túnel, en un pilar, no sé cuántos kilómetros por hora iban. Todavía está la foto ahí graficada, usted las puede buscar en las redes sociales. Los paparazzi lo iban siguiendo. Esta mujer tenía escasos 36 años, creo, cuando muere. Una mujer que todos habían oído de ella en el mundo. Esta mujer tuvo la oportunidad de escuchar a los más grandes predicadores. Y esta mujer, su misericordia se le acortó hasta ahí. A los 36 años se le acabó la misericordia. Porque la misericordia dura hasta cuando dejamos de existir en este escenario de la tierra. Amén. Pero Dios tuvo misericordia de ella. 36 años, ella escuchó Amén. la palabra de Dios. No Amén. sabemos si se salvó, no sabemos por qué ella quedó unas horas viva. Y según los relatos, usted busque ahí, los relatos de la policía, los relatos de los paramédicos que llegaron, ella dijo: oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Ella lo dijo y está graficado, búsquelo en las redes sociales. Pero ¿sabe? Dios no hace nada al azar. Nada al azar. Usted sabe cómo se llamaba la ruta donde ella chocó. ¿Sabía usted cómo se llama? La calle por donde pasó el Mercedes cuando ella chocó se llama Le Rue l'Éternel, la calle de la eternidad, o la calle de la eternidad, o la ruta de la eternidad. No es coincidencia, es un mensaje. ¿Usted sabe cómo se llamaba el puente? El puente de tu alma, el puente del alma, búsquelo. La ruta de la eternidad, el puente del alma. ¿Coincidencia? Dios, ¿qué nos quiso decir ahí? ¿Qué nos quiso enseñar? A nosotros hoy, el Señor nos dice que la misericordia de Dios es para todos. Amén. Pero para sus hijos, para los que creen, para los que reciben a Jesús, es la misericordia infinita, eterna, Amén. para siempre, Amén. desde y hasta la eternidad. Sí, Señor. Amén. Había una historia de una mujer que estaba en el lecho de muerte en su casa. Una mujer que estaba agonizando, había contraído una enfermedad terrible y ella reconocía que se había portado mal toda su vida. Esta mujer reconocía que había pecado, fallado y había disfrutado, gozado, probado todos los deleites de esta vida. Y estaba en cama, manda a buscar un pastor porque ya eran sus últimos días de vida. Y el pastor llega y se acerca a esta mujer moribunda y le dice que qué deseaba. Ella decía que quería confesarse, quería descansar su alma, quería entregarse de alguna manera, comunicarse con Dios porque ella no sabía cómo hacerlo. Y este pastor se da cuenta que al lado de su velador había una foto. Escúcheme bien, por favor. Había una foto de una niña hermosa. Y este pastor le pregunta a la dama moribunda: ¿quién es esa niña de esa foto? Y ella dijo: es mi hija. Y este pastor le dice: te voy a hacer una pregunta,
tú que te consideras que has fallado, que has pecado, te consideras indigna, si tu hija que está en esa foto hubiera fallado, hubiera hecho todo lo que tú has hecho, las atrocidades más grandes, los pecados más terribles, si tu hija te pidiera perdón, ¿la perdonarías? Y ella dijo inmediatamente, sí, es mi hija, la perdonaría. Le volvió a preguntar el pastor, si tu hija estuviera en el lecho de muerte y te pidiera perdón porque te falló, madre, fallé, pequé, erré al blanco, cometí todo lo que pude haber cometido en contra de Dios, en contra de ti, no te obedecí, mamá, perdóname. Y si te dijera eso, ¿la perdonaría? Dijo la madre enferma, sí, la perdonaría inmediatamente, es mi hija. Le volvió a preguntar por tercera vez, si tu hija estuviera agonizando y te pidiera perdón por todos los errores y fracasos, ¿la perdonaría? Sí, es mi hija, la perdonaría. El pastor le dijo, déjame decirte que Dios allá arriba tiene tu foto, le dijo la mujer. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe usted? Dios tiene la foto suya y la foto mía allá arriba. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Porque usted está inscrito en el libro de la vida. Amén. Y Dios lo tiene a Amén. usted y Dios me tiene a mí allá arriba. Amén. Por su pura misericordia. Amén. Por su pura bondad. Sí. Por su amor hacia nosotros. Amén. Hacia su creación. Que Dios le bendiga. Sí. Que Dios le guarde Sí. los atributos de Dios. Amén. Sí. Quiero leer una palabra antes de terminar, porque yo no voy a alargarme, si mi Dios no me da más. He leído algunos pasajes solamente. Amén. Que Dios le bendiga a usted. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Si usted ha entendido el mensaje de hoy, si usted cree que le ha fallado a Dios hoy, en el transcurso de estos días, si usted cree que a lo mejor no tiene perdón, si usted cree que a lo mejor no tiene oportunidad, déjeme decirle que el Dios de la misericordia está acá. Amén. El Dios de la misericordia lo trajo hoy acá. Amén. No es coincidencia, es Diosidencia. Dios lo trajo, Dios le permitió, Dios le dio el aliento de vida y Dios le quiere perdonar, Amén. ayudar, restaurar, levantar, fortalecer, bendecir, ayudar. Entiéndalo, por favor. Queda poco tiempo. Sí. Cristo viene. Amén. Yo no soy el mejor. Estoy acá con temor, le pedí permiso a Dios para poder estar acá. Porque hay mejores que yo para poder predicar. Pero la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Se siente algo rico en este Amén. lugar. Se siente uno confortado en este lugar. Se siente uno ayudado, protegido, cubierto de qué? Del manto de misericordia. Amén. Eso es lo que hay acá. Hay cobertura, hay protección, hay ayuda, hay sanidad, hay bendición. Ese es nuestro Dios que predicamos. Ese es el Dios que anunciamos. Un Dios que no hay nada imposible para Él. Un Dios que perdona al más vil pecador. Amén. Un Dios que perdonó al pecador que estaba en la cruz, crucificado por Él. Le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor te dice, hoy te quiero ayudar. Amén. Hoy te quiero restaurar. Hoy te quiero perdonar. Hoy te quiero levantar. Amén. Hoy te quiero usar. Hoy quiero activar los dones en tu vida. Amén. Porque el llamamiento de Dios Sí. y los dones son irrevocables. Amén. Dios Amén. quiere activar lo que puso en tu vida, porque nadie está sin un talento, porque uno recibió 5 talentos, el otro recibió 2 y el otro recibió 1, así que nadie está sin talento. Sí, amén. Unos tienen más, otros tienen menos, pero todos tendremos que dar cuenta por aquello que Dios nos pasó. Usémoslo para la gloria de Dios. Amén. Así que si usted se ha sentido que ha fallado, que ha faltado, que ha errado, que se siente quizá indigno, déjeme decirle que Jesús lo hace digno, déjeme decirle que la sangre de Cristo Amén. está fresca para sanar, Amén. para rescatar, restaurar, aliviar, fortalecer, ungirlo de la cabeza Amén. a los pies. Dios quiere ayudarle a usted. Usted ha pedido perdón, pida perdón. Amén.
usted cortando la cadena, ¿cierto? Usted tiene acceso directo. El acusador no lo puede apuntar. El acusador en su conciencia no le puede decir nada. Usted si tiene que pedirle perdón a alguien, pídale perdón. Ahora si no tiene nada con nadie, gloria a Dios. Pero pídale perdón a Dios. Si usted le ha fallado, pídale perdón a Dios, porque todos los días fallamos. No hay hombre justo en la tierra que nunca peque, dice la Biblia. ¿Por qué me llamas bueno?, dijo Jesús al joven rico. Hay uno solo bueno, y ese es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el que nos halló pecado en sus labios, Él lo declaró. El único bueno es Dios. Amén. Que Dios le bendiga.